Historia 1. Una mala invasión. El bosque se extendía ante Bárbara como un tapiz oscuro. Desde que era niña, había encontrado refugio entre sus árboles antiguos y sus senderos serpenteantes. Pero esa noche, la familiaridad del bosque había sido reemplazada por una sensación de inquietud que se aferraba a ella como una segunda piel. Bárbara se adentró entre los árboles. Sus pasos resonaban sobre las raíces y la tierra húmeda. Los árboles parecían susurrar entre ellos, movidos por el viento. Trató de ignorar la sensación de ser observada, pero cada sombra parecía cobrar vida a su alrededor, acechándola desde los rincones oscuros. Pronto se encontró en el corazón del bosque, rodeada por una oscuridad opresiva que parecía aplastarla desde todos los lados. El aire estaba cargado con la promesa de lo desconocido, y el latido de su propio corazón era el único sonido que rompía el silencio. Entonces, vio la figura entre los árboles. Al principio, pensó que era solo una sombra, un truco de la luz de la luna entre las ramas retorcidas. Pero cuando la figura emergió lentamente de las sombras, el corazón de Bárbara casi se detuvo en su pecho. Era alta y delgada, con la piel pálida como la luna y los ojos oscuros. Parecía fundirse con la oscuridad, y su presencia resultaba casi etérea entre los árboles. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Bárbara mientras aquella figura se acercaba, con sus labios curvados en una sonrisa maliciosa. ¿Por qué te has adentrado en nuestro dominio, humana?, susurró aquel ser, entonando con una voz dulce y melodiosa. Bárbara retrocedió lentamente, con sus ojos fijos en aquella aparición. La sensación de peligro la envolvía como una manta fría. Su mente luchaba por comprender lo que estaba frente a ella. Yo no quería molestar, tartamudeó, con su voz apenas convertida en un susurro. La figura avanzó un poco más y se detuvo frente a ella. Somos los guardianes de este bosque, continuó. Su voz iba transformándose en una melodía siniestra. Y no permitimos la presencia de intrusos. Con un gesto de su mano, la figura desapareció en las sombras, dejando a Bárbara sola en la oscuridad del bosque. El terror se apoderó de ella mientras se daba la vuelta y corría tan rápido como pudo. Sus pies tropezaban con las raíces retorcidas del suelo del bosque. Pero cada vez que miraba por encima del hombro, la figura seguía allí, persiguiéndola con pasos silenciosos entre los árboles. Tratando de contener el aliento, Bárbara se esforzó por mantenerse siempre hacia adelante, a pesar del miedo y la confusión. Finalmente, emergió de entre los árboles y se encontró de nuevo en el borde del bosque. Y ahora sí, la luz de la luna iluminaba el claro ante ella. Con un suspiro de alivio, se volvió para mirar hacia atrás, pero la figura había desaparecido sin dejar rastro. Temblorosa, Bárbara se alejó del bosque, prometiéndose a sí misma que nunca más volvería a adentrarse allí de noche, perdiéndose entre sus sombras. Pero en lo más profundo de su mente, el susurro de los árboles persistía, recordándole que el bosque no era un lugar tan pacífico como parecía. Mientras se acercaba a su hogar, recuperó la sensación de alivio, pero cuando se miró en el espejo, vio los mismos ojos oscuros que tenía la criatura del bosque que la había estado observando. Y supo entonces que aquellos árboles, convertidos en un muro salpicado de guerreros fantasmales, no habían terminado con ella todavía. La pregunta era, ¿podrían hacerlo aunque no volviese a pisar ese territorio? Historia 2. El Ara. En lo más profundo del bosque, donde los árboles se alzaban como gigantes oscuros y el aire estaba impregnado del olor a tierra húmeda, vivía una bruja solitaria. Su nombre era El Ara, y todos los que vivían cerca del bosque la temían y la evitaban. Pero El Ara era diferente a las brujas de los cuentos. No tenía verrugas en la nariz ni un sombrero puntiagudo. Era tan solo una mujer con algunas arrugas en el rostro y ojos oscuros, llenos de sabiduría antigua. Su cabello plateado caía en largas trenzas hasta el suelo, y siempre llevaba una capa negra que se mecía con el viento. Cada día, el Ara se aventuraba en el bosque en busca de hierbas y bayas para sus pociones y hechizos. Pero una noche, mientras recogía frutos rojos y jugosos bajo la luz de la luna, algo cambió.
Un escalofrío la sorprendió mientras sus ojos se posaban en una figura oscura entre los árboles. Era una presencia maligna que se aferraba al aire, envolviendo el bosque en un manto de oscuridad y miedo. Tratando de ignorar su inquietud, el ara continuó con su tarea, pero el bosque parecía cobrar vida a su alrededor. Las ramas retorcidas crujían como si la amenazasen, y unas sombras danzantes que antes no estaban se movían entre los árboles como espectros hambrientos. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. El ara se congeló, con su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Temerosa, se volvió hacia el sonido, solo para ver una figura encapuchada emergiendo de las sombras. El ser se acercó lentamente, con su rostro oculto bajo la capucha oscura. Una sensación de pavor se apoderó de la bruja mientras retrocedía. Sus pies tropezaban con las centenarias raíces de los árboles. ¿Quién eres tú?, preguntó el ara, su voz temblorosa con miedo. Pero la figura no respondió. En cambio, extendió una mano huesuda hacia ella, con sus dedos largos y afilados como garras de bestia. El ara se apartó todo lo rápido que pudo, con sus ojos llenos de terror. De repente, el bosque se estremeció con un rugido ensordecedor. Árboles enteros se sacudieron violentamente y el suelo tembló bajo sus pies. El ara apenas pudo mantenerse en pie mientras el caos se desataba a su alrededor. Con un grito de terror, el ara huyó, corriendo tan rápido como pudo y el miedo palpable en cada paso. Pero el bosque parecía cerrar sus puertas detrás de ella. Las sombras se retorcían como brazos hambrientos. Finalmente, la bruja emergió de entre los árboles y se encontró de nuevo en el borde del bosque, el aire fresco de la noche llenando sus pulmones mientras respiraba con dificultad. Se volvió para mirar hacia atrás, pero la figura y el caos habían desaparecido sin dejar rastro. Temblorosa y exhausta, el ara se alejó del bosque, prometiéndose a sí misma nunca más llegar tan lejos en su búsqueda de hierbas. Pero al llegar a su hogar, tembló de miedo cuando se miró en el espejo y descubrió que ya no tenía sus largas trenzas plateadas. En su lugar, mechones de musgo verde oscuro se enredaban en su cabello, una señal inequívoca de que el bosque había logrado apoderarse de una parte de ella. A partir de ese día, el ara se dio cuenta de que aquellos árboles habían dejado una marca en ella, una advertencia silenciosa de los peligros que acechaban entre sus sombras. Y aunque intentó borrar las huellas de su encuentro, sabía que el bosque nunca la dejaría olvidar. Su melena, desde ese día, fue vegetal. Historia 3. La senda de los lamentos. La senda de los lamentos se adentraba en el bosque de Viridión como una cicatriz oscura, entre los árboles centenarios. Su nombre era una advertencia silenciosa de los peligros que se ocultaban entre sus sombras, pero para Elena, aquella era solo una historia más para asustar a los niños. Elena siempre fue una chica valiente, no temía a las historias de fantasmas ni a los cuentos de terror. Así que cuando escuchó hablar sobre la senda de los lamentos, decidió probar suerte y descubrir si realmente era tan aterradora como decían. Al fin y al cabo, solo tenía que dar un paseo. Con paso decidido, Elena se aventuró en la senda al anochecer, armada solo con una linterna y su coraje. A medida que avanzaba, la oscuridad del bosque parecía envolverla más y más, como si las sombras mismas estuvieran ansiosas por devorarla. El sonido de sus pasos resonaba en la noche, y cada crujido de hojas secas parecía un eco de sus propios miedos. Pero Elena no se detuvo. Su convicción la llevaba más y más adentro, hasta que se encontró en el corazón de la senda de los lamentos. Allí, en medio de la oscuridad, vio una figura tendida en el suelo. Un escalofrío recorrió su espalda mientras se acercaba lentamente, con la linterna temblando en su mano. Cuando llegó lo suficientemente cerca, reconoció la figura. Era su amiga María, quien había desaparecido en el mismo bosque semanas atrás. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Elena se arrodilló junto a ella, buscando signos de vida. Pero María estaba quieta como la noche, su rostro pálido y sereno en la luz mortecina de la linterna. Elena sintió un nudo en la garganta mientras tomaba la mano fría de su amiga.
preguntándose qué había pasado para llevarla hasta allí. Entonces, una voz susurrante se elevó desde las sombras del bosque, envolviendo a Elena en un escalofrío helado. «Has encontrado a tu amiga, pero ya es demasiado tarde para ella», susurró la voz. «Y ahora, también lo es para ti». Elena se giró bruscamente, buscando el origen de la voz entre todos aquellos árboles retorcidos. Pero no había nadie allí, solo las sombras danzantes y el eco de su propio corazón acelerado. Con un grito de terror, Elena se levantó y echó a correr, alejándose de la senda de los lamentos lo más rápido que pudo. Cada paso era una lucha contra el miedo y la desesperación, su mente girando con el horror de lo que había presenciado. Finalmente, emergió del bosque y se encontró de nuevo en el borde de la senda, el aire fresco de la noche llenando sus pulmones mientras respiraba con dificultad. Miró hacia atrás, esperando ver a María siguiéndola, pero la oscuridad del bosque estaba vacía y silenciosa. Con lágrimas en los ojos, Elena se alejó del bosque, jurando no volver a poner un pie en la senda de los lamentos. Pero en lo más profundo de su corazón, sabía que la experiencia la perseguiría para siempre como un fantasma en la oscuridad. Hasta aquí las historias de hoy. Recuerda hacer clic en el botón de suscribirme para no perderte ni uno de nuestros relatos. Esperamos que duermas bien y que las pesadillas estén solo en tus sueños.